Esta conferencia comenzará a grabarse. El día de hoy lo que vamos a estar trabajando es algunos ejercicios para poner en práctica lo que hemos estado viendo en el capítulo 2. ¿Ok? Entonces, entender nuevamente un poco más a detalle lo que ocurre con respecto a, sobre todo el lenguaje, el léxico que se maneja, porque recordemos que pues, a lo mejor el inglés todavía no es algo que dominas. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta esta instrucción que va a servir para todos los ejercicios. En todos los problemas asumamos que la tasa efectiva de interés es R, es decir, que si yo invierto $1 o $1, después de un año se va a convertir en 1 más R. ¿Sale? Ahora bien, vamos a empezar con este primer problema para comenzar con algo sencillito. Entonces, este problema dice, suponga que la acción de la empresa XYZ tiene un precio de 50 y que no paga dividendos. La tasa anual de interés efectiva es del 10%. Dibuje diagrama de pago y utilidad para la posición de esta acción y verifique que es 0 cuando el precio en un año, si el precio dentro de un año, el precio spot en un año es de 55. ¿Sale? Entonces, por aquí voy a hacer la gráfica de payoff y por aquí voy a hacer la gráfica de profit. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la gráfica de payoff, voy a tener aquí el precio spot a un año, porque es cuando me está interesando revisar la expiración. ¿Sí? Entonces, el precio spot en un año. Primero, voy a trabajar con... bueno, de una vez dejo dibujado este eje. S1. Y pues aquí arriba ya sabemos que es dinero. ¿Cierto? Entonces, vamos a graficar el diagrama de payoff primero. Y pensemos, por esta acción en particular, ¿qué pasaría si yo en la fecha 1 la vendo cuando el precio spot es, y el precio spot de la fecha 1 es 0? ¿Cuánto sería el beneficio que yo obtengo por esa acción? 0. Y si el precio fuera, por ejemplo, 50, ¿cuál sería el beneficio que yo obtengo por la acción? No, si el precio fuera 50, ¿en cuánto la puedo vender? En 50, ¿sí? Entonces, yo por la labor de venderla, estaría recibiendo 50, ¿sí? Si el precio fuera de 100, entonces estaría recibiendo 100 también, ¿sale? Entonces, el beneficio estaría funcionando de esta manera, ¿cierto? Si recuerdas, habíamos dicho que el payoff de esa compra iba a ser igual a ST. Esa era nuestra fórmula. Ajá. Ahora, por aquí veo algunas caras de extrañeza. Recuerda, es el flujo que yo obtengo por haber realizado esta operación. Ese es el payoff. ¿Sí? La entrada o salida de dinero que se obtiene por haber hecho esta operación. Entonces, por haber hecho la operación de comprar la acción, yo estoy en posibilidad de venderla en la fecha de expiración y entonces, ahí lo que estaría haciendo es determinando si, determinando cuánto obtengo yo por poderla vender. Si vale nada, pues obtengo nada. Si vale 50, obtengo 50. Si vale 100, obtengo 100. Ajá. Ahora, lo que nos dice es que la tasa anual efectiva de interés es 50. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí, lo que tendríamos en ese momento es lo siguiente. El día de hoy yo tengo que pagar 50, ¿sí? Que si este dinero lo pusiera en términos de dinero dentro de un año, es decir, lo llevo a valor futuro para poderlo comparar, estos 50 se convierten en 55. Es decir, esta tasa de interés del 10% efectivo anual, 50 se conviertan en 55. ¿Cierto? Entonces, lo que significó es que para que yo me pudiera ganar todos estos pagos del payoff, lo que está pasando es que tuve que haber hecho un desembolso a valor de dinero dentro de un año de 55. Entonces, para ganarme este 0,
para ganarme este 0. Realmente no está costándome 0. No, o no me está representando una utilidad de 0. Cuando gano este 0, de todas formas tengo que pagar estos 55 y entonces representa una pérdida de 55. ¿Estás de acuerdo? Luego, siguiendo como con lo que habíamos hecho, si por ejemplo el precio estuviera en 50, ¿qué ocurre? Para ganarme estos 50 yo tuve que pagar 55. Entonces, al final lo que estoy teniendo es todavía una pérdida en este lado. ¿Sí estás de acuerdo? Aquí todavía tengo una pérdida y es una pérdida de 5. ¿En qué punto, por ejemplo, tendría yo el equilibrio? Cuando el precio dentro de un periodo fuera 55, que de hecho es lo que nos pide, ¿no? Verifique que la utilidad es 0 cuando el precio dentro de un año es justamente 55. Ajá. Entonces, solamente para tener el referente, si el precio fuera 100, como lo habíamos visto por acá, entonces estaría hablando de que yo, para poderme ganar los 100 que habíamos mencionado por aquí, en el lado de la izquierda, tengo que gastar 55. Entonces, al final no me gano 100, sino que me gano 45. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ya es positivo. ¿Sí? Aquí ya me gano 45 positivo. Entonces, el profit, recordemos cómo lo habíamos determinado. El precio en la expiración menos el precio actual por 1 más I a la T. O con la nomenclatura que nos estaba dando ahorita el libro, con 1 más R a la T. ¿Sale? Y ya está, así de sencillo está el primer ejercicio resuelto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de este problema, de alguno de los conceptos que estuvimos trabajando aquí. ¿No? Muy bien, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Solo porque es prácticamente algo, es más, el 2.2 lo podrías hacer tú, o sea, es algo muy equivalente, solo que en lugar de hacerlo con una compra, lo haces con una venta en corto. Ok, vamos a hacerlo nada más para que no te quedes como con la duda. ¿Sale? Entonces, tengo la misma situación que en el caso anterior, solamente veamos cómo se adapta. ¿Ok? Nuevamente vamos a dibujar nuestros diagramas de payoff y de profit. Podría ponerlos en el mismo gráfico, la verdad, ¿sale? Pero por ahora vamos a ponerlos en separados porque no nos está pidiendo de hecho nada de comparación. Entonces, aquí hago el payoff de la venta en corto. Entonces, pensemos que para que yo haga la venta en corto, lo que voy a tener que hacer es, con la venta en corto, lo que yo voy a tener que hacer es intentar pedir prestado el activo para que cuando lo consiga, lo venda, cobro dinero del mercado y luego espero que el precio en el mercado baje. Cuando el precio en el mercado esté abajo, si es que así fue, entonces yo lo compro de vuelta y se lo repongo a la persona. Entonces, fíjate cuál es el pago que tengo aquí. Aquí realmente el desembolso que tengo que hacer es en el momento de recomprar el activo, hacer el desembolso por comprar de vuelta el activo. Ajá. Entonces, el payoff lo que va a representar es, si el activo vale 0, ¿de cuánto es el pago que tengo que hacer para recuperarlo? De 0. Si el activo vale 50 o vale 100, ¿de cuánto es el pago que tengo que hacer para este activo de 50 o este activo de 100? 50 y 100, ¿cierto? Entonces aquí estaría el de 50 y aquí estaría el de 100.
Perdón que la, ¿cómo se llama? Que la proporción no parezca perfecta, ¿vale? Entonces aquí estaría experimentando una pérdida de 50 y aquí estaría experimentando una pérdida de 100 debido a los desembolsos que tengo que hacer para recomprar el activo, ¿cierto? Si recordamos, aquí tendría payoff como menos el precio spot del activo. O sea lo que sea que valga el activo, tengo que hacer un desembolso por él. ¿Cierto? Ahora, para el profit, lo que tengo que hacer es nuevamente tomar en cuenta que aquí por haber hecho yo la venta en corto, resulta que el día de hoy, fecha cero, obtengo 50, que es el precio actual de la acción. Estos 50 los pongo a invertir y como me decía el caso anterior, la tasa de interés es del 10%, perdón. Entonces, me estoy ganando en un año 5 pesos de interés y acabo con 55. ¿Sí? 50 se convierten en 55. Y entonces, ¿qué ocurrió? Yo tengo que hacer este desembolso que te mencioné en el lado izquierdo. Sí, por supuesto. Pero tengo un ingreso de dinero en él dentro de un año. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí termino con donde tenía cero, por ejemplo, esta ganancia de cero, o esta pérdida de 50, o esta pérdida de 100, ¿sí? Donde tenía cero, ahora voy a contar con 55 extras. Entonces, ya no tengo una ganancia, una utilidad de cero, sino que una utilidad de 55. Aquí, por ejemplo, donde tenemos el 50, tenía una pérdida de 50. Y ahora que cuento con Y ahora que cuento con 55 adicionales, ¿cómo queda mi resultado? Gano 5, ¿sí? Gano un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Y si el precio subiera hasta 100, por ejemplo, ¿qué pasaría? Ya no pierdo 100, ahora estaría hablando de unos menos 45. Entonces, más o menos, yo esperaría un comportamiento de este estilo, ¿cierto? Pensando que más o menos aquí son menos 45. Ajá. Y entonces lo único que me falta por checar es este valor. Este valor, que es el punto de equilibrio en donde dijimos que el equilibrio se iba a alcanzar cuando el precio spot fuera de 55. En este mismo caso, puedo calcular el profit, de acuerdo a la fórmula que habíamos visto. En este caso, el profit iba a ser S0 por 1 más I a la T menos ST. Esta conferencia comenzará a grabarse. No problema que aunque no me lo pide, vamos a poner una gráfica para resolverlo. Entonces, en el caso del contrato por 6 meses, sería precio spot en medio año, y aquí tengo dinero. Lo que estaríamos viendo es ok, el precio forward es el 50, y entonces recordemos, justo en el 50 hablábamos que ahí teníamos nuestro punto de equilibrio, en un precio de 50. Entonces, la forma era de esta manera, ¿cierto? Entonces, en 50 la utilidad es de 0. Si hablo en 55, por ejemplo, la utilidad son 5 más, entonces sería una utilidad de 5. En el caso de 45, mi pérdida en este caso es una pérdida de 5. Y en el caso de 40, la pérdida sería de 10. ¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, también me pide el 60. Y en el 60 tendría una ganancia de, perdón, aquí no son 60, serían 10. ¿Sale?
Entonces, ¿cuáles son las ganancias? Pues son menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Si el precio de spot en 6 meses fuera, como me lo piden, 40, 45, 50, 55 y 60, el payoff que tengo en esta primera alternativa que me sugiere serían menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. ¿Correcto? Ok, ahora, el segundo nos dice, suponga que se compra un call con precio de ejercicio de 50 y que el payoff también es en 6 meses. Este fue el inciso A, este es el inciso B. Y entonces, el hecho de que tenga un precio de ejercicio 50, recuerda que veíamos que en el 50 el call tiene el punto en donde quiebra, ¿cierto? O sea, la forma del call es una línea recta hasta el 50 y a partir de ahí empieza a crecer, ¿cierto? Ahora, voy a hacer una pequeña corrección porque de hecho me dice payoff, no profit como lo dibujé, ¿sí? Entonces, en payoff voy a cambiar el color también para que no... En payoff sería por aquí hasta 50 fue horizontal y luego empieza a crecer, ¿cierto? Entonces, el payoff en 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio es de 50, ¿cuál sería? En los mismos precios. En menos 40, la decisión, ¿cuál sería? 0, sería no ejercer. Y en 45, 0, porque la decisión nuevamente es no ejercer. Y en 50, 0. Entonces aquí tengo 0, 0, 0. Sí se ejerce, pero no hay ganancia, ¿cierto? Y en 55, mi beneficio es de 5. Y en 60, 10. ¿Correcto? Entonces, para el inciso C, creo que me convendría bajar esto, ahí estoy. Para el inciso C, tengo que... yo pensé que iba a hacer un dibujo más, ¿no? Dice, comparando los payoffs de la parte A y la parte B, ¿cuál de los dos contratos debería de ser más costoso? ¿Y por qué? ¿El contrato largo o el contrato forward? Entonces, fíjate, en los escenarios de 60, por ejemplo, ganan lo mismo. En el escenario de 55 ganan lo mismo. En el escenario de 50 ganan lo mismo. Pero en el de 45, ¿cuál gana más? El call, ¿cierto? ¿Sí? Este era el forward y este era el call. ¿Ok? Entonces en el call estoy ganando, pierdo más en el forward. En el escenario de un precio de 40, ¿con cuál ganas más? Nuevamente, con el call. Con el call estoy ganando más. Entonces, si en el caso del call gano lo mismo o más que lo que gano con el forward, ¿cuál de los dos debería de ser más costoso? El call. Y de hecho, ¿cuál es el costo del forward? ¿Cuánto cuesta un forward? No, realizar el contrato. Los 50 es el precio del activo. Pero realizar el contrato, ¿cuánto me cuesta? Realmente nada. Realizar el contrato en sí mismo no me cuesta nada.
¿Sí? Porque de hecho se supone que ese precio 50, lo dijimos, es un precio que haga que las cosas sean igualmente justas para el comprador que para el vendedor. Entonces a ninguno de los dos le costaría realizar el contrato a ese precio. Lo que sí es que en el caso del call, para que me den las condiciones, yo tendría que pagar una prima, ¿te acuerdas? Y entonces la prima del call es el costo de ese call. Entonces, el forward tiene un costo, su costo es 0, ¿sí? Y en el caso del call, su costo es la prima, ¿cierto? En este caso no me dio información de la prima, pero si lo hubiera hecho, ese sería el costo de este call en particular. Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Una pregunta, alguna duda, chicos? Esta conferencia comenzará a grabarse. 2.7, el cual plantea una nueva situación en la que primero vamos a analizar qué pasa con una acción que no paga dividendos, como es lo que hemos estado platicando hasta el momento, y veamos qué efecto le causa el pago de dividendos. ¿Ok? Entonces, lo que te dice el problema 2.7 es, suponga que existe una acción XYZ que no paga dividendos y que tiene un precio actual de 50. ¿Ok? El precio forward para la entrega en un año es de 55. Esta conferencia comenzará a grabarse. Es de 55 y que la tasa de un año es del 10%. Entonces nos pide graficar diagrama de pago y utilidad para el contrato forward XYZ con un forward price de 55. ¿Sale? Entonces, el inciso A nos pide el payoff del forward dentro de un año. ¿Sale? Entonces, el pago del contrato, recordemos que en el caso de los contratos, su payoff y su profit son lo mismo, porque como no pagas un costo, realmente lo único que te fijas es en el beneficio que sacas por el arreglo. Entonces puedo hablar de payoff o profit y tener el mismo gráfico. ¿Sale? Que, de acuerdo a lo que hemos visto, sería una recta creciente, ¿cierto? Con punto de equilibrio en 55, pérdida máxima 55, ¿cierto? Ese sería mi payoff o profit del contrato. Ahora, lo que nos dice es, ¿existe alguna ventaja respecto de invertir en el contrato o invertir directamente en la opción? Vamos a ver. Si yo grafico la inversión en la acción, ¿qué es lo que voy a tener? El payoff de la acción se va a ver una cosa de este estilo. ¿Cierto? Empezando en cero, ¿por qué? Porque si yo vendo una acción que vale 0, mi ganancia es 0. Si yo vendo una acción que vale 50, mi ganancia es 50. Si yo vendo una acción que vale 55, la ganancia es de 55 también. ¿Cierto? Ahora, esta acción, para comprarla, yo tuve que pagar el día de hoy 50, y 50 llevados a valor futuro se vuelven 55, entonces el costo de haber realizado esta operación es de 55, lo cual significa que a cada uno de estos valores le resto los 55 de costo. Y entonces terminaría con una gráfica de este estilo. Corta en 55 y el punto más bajo está en menos 55 cuando el precio spot fuese 0. ¿Cierto? Entonces, aunque no lo parezca, estas dos gráficas son iguales. Las dos gráficas de profit
son la misma. Ajá. Ok, entonces, la pregunta, ¿existe alguna ventaja respecto a invertir en uno o en el otro? La respuesta es que no, no existe ninguna ventaja. Ahora, aquí parte de la clave de que no haya una ventaja en uno respecto al otro es justo esto que dice aquí. No hay dividendos. Vamos a pensar en el caso que nos plantea la opción C. Nos dice, suponga que X, Y, Z paga un dividendo de 2 cada año y que todo lo demás permanece constante, es decir, sigues costando 50, el precio futuro sigue siendo 55, la tasa de interés sigue siendo el 10%. Nos pregunta, ¿en esta nueva situación existe alguna ventaja? Vamos a revisarlo. ¿Qué pasa cuando paga un dividendo? Entonces, yo tengo, nuevamente, mi gráfico, y ahora vamos a poner esto. Cuando la opción me paga el dividendo de 2, vamos a pensar que este dividendo me lo paga al final del año. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago yo? Lo que voy a hacer es, justo antes de vender mi acción, cobro el dividendo y ahora sí la vendo. ¿Sale? Entonces, ¿qué diferencia va a hacer en el gráfico que tengo aquí? Por ejemplo, si el precio fuera de 0, ¿qué es lo que hago? Cobro mi dividendo, recibo 2, voy y la vendo, ¿en cuánto? En 0. Entonces aquí ya no estoy en 0, sino que estoy en 2 por los 2 que recibí. Aquí en 55, por ejemplo, en 55, ¿qué está pasando? Agarro, vendo la acción, perdón, cobro los 2 pesos de dividendo y vendo la acción. ¿En cuánto vendo la acción? 55 más los 2 que obtengo, realmente mi beneficio sería de 57. ¿Sí? Entonces, por aquí estaríamos hablando de un beneficio de 57. ¿Están de acuerdo? Comparado, voy a borrar esta línea para que sea como en el anterior, que la tenía punteada esta. ¿Te acuerdas? Entonces, comparando punteada con punteada, esta gráfica es muy parecida a la que tenía en anterioridad. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Ah? Algo está pasando aquí con los dividendos, ¿cierto? Ahora, toma en cuenta que esta gráfica yo la puse como esto que tengo aquí de... sigo borrando. Esto que tengo aquí de S1, S1 es el precio de la acción después de pagar dividendos. ¿Ok? Después de pagar dividendos. Dividendos. Porque si no, luego me critican. Dividendos. ¿Sale? Entonces, después de pagar dividendos, el precio de la acción es 0 o 1 o 2 o 55. ¿Ok? Te lo pongo así, ¿por qué? Porque si el precio de la acción es 0, significa que la empresa ya no tiene capital y que no podría pagar dividendos. ¿Sale? Pero bueno. Entonces, cuando yo a esto le quito el valor de los 55 como lo había hecho en el caso B, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí el de 2 se reduce y me queda de ¿cuánto?
¿De cuánto? 53. Ya no pierdo 55, sino que ahora pierdo 53. Y aquí en 55 ya no está el equilibrio. ¿Te das cuenta? Y tengo una pérdida de 53. En 55, ¿cuánto tengo? Curiosamente los dos, ¿cierto? Y si así me voy hacia adelante, ¿qué comparativa habrá entre la entre la utilidad que yo veo en el inciso B y la utilidad que yo veo en el inciso C? ¿Cuál es mayor? La del inciso C. Entonces, si todo lo demás permaneciera constante, la utilidad del inciso C aumenta porque estoy recibiendo el dividendo extra. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? No puede tener pago de dividendos la acción, ¿sí? La compañía no puede ser que esté pagando dividendos y que no haya ajustes respecto a la forma en la que estamos determinando el precio futuro, el precio forward. No puede ser igual, porque ya entre B y C me doy cuenta que no es lo mismo. Y A, por supuesto que tampoco va a ser igual que el C. ¿Checas? Entonces, la conclusión es que yo prefiero, o más bien, no lo veamos como un tema de preferencia por ahora, pensemos en que hay que hacer un ajuste. Y es que también analicemos un poco en cuanto a temas corporativos, ¿qué significa esto del pago de dividendos? Si yo esto que es la representación del balance general de una empresa, ¿no? Activo, pasivo y capital. Cuando una empresa puede pagar dividendos es porque generó utilidades, ¿cierto? Y las utilidades se encuentran dentro del capital, ¿cierto? Entonces, aquí están mis utilidades, que se pueden convertir en utilidades retenidas o se pueden convertir en dividendos. Es decir, genera la utilidad, calculo de cuánto es, y puede ser que la conserve dentro del negocio, utilidad retenida, o que se la pague a los dueños de la empresa, ¿sí? Los dividendos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Charan, chan, chan. Ya. Cuando yo pago los dividendos, la forma de pagarlos, por lo general, es que se paguen en efectivo. Y el efectivo se encuentra justo de este lado de los activos, ¿cierto? Dinero en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo determino, ¿sabes qué? Voy a pagar este tanto de valor de utilidades, las voy a retirar de la empresa y las voy a pagar como dividendos, lo que la balancea es, bueno, si yo voy a quitar esta obligación que tengo con mis accionistas, también por aquí le quitaré un monto equivalente de dinero en efectivo. ¿Sí? Entonces, lo que hago al final es que la empresa reduce su tamaño. O sea, voy a tener en total menos activos. Entonces, cuando esto pasa, lo que se espera que le ocurra al precio de la acción es que baje. ¿Sí? Digamos un ejemplo con numeritos. Pongamos una empresa que su capital en total son 10 millones. ¿Sale? Y que en total tiene repartidos en 1 millón de acciones. ¿Estamos? 1 millón de acciones. Eso quiere decir que los 10 millones repartidos en el millón de acciones significa que el precio por acción es de 10 pesos. ¿Sale? Ahora, digamos que se determina pagar en total 1 millón de dividendos. ¿Cierto? Entonces, hay 1 millón de dividendos repartidos en 1 millón de acciones. Eso quiere decir que le va a corresponder a cada accionista 1 peso por cada acción. ¿Sale? Entonces, cuando yo saco este millón, ya no voy a tener 10 millones en el capital. Ahora, ¿cuánto voy a tener? 9 millones. Lo saqué de 1 millón de pesos en el efectivo. ¿Sale? Entonces ya tengo 9 millones de pesos en la empresa
lo reparto entre el millón de accionistas y resulta que el precio de la acción, ¿de cuánto es? De 9. Entonces, el precio de la acción pasó de 10 pesos a 9 por el pago de dividendos de 1 peso. Si hubiera dado un pago de 2 pesos de dividendo por acción, ¿qué crees que le haya pasado al precio? Bajaría a 8. Entonces, cuando hay dividendos, se anticipa que la acción vaya a bajar su precio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como aquí no se bajó el precio, como aquí se mantuvo constante después del pago de dividendos, parece que esos 2 de dividendos fueron un pago extra. ¿Lo notas? Y entonces por eso parece mucho más provechoso. Es lo mismo que tenía antes más el pago de dividendos extra. Por supuesto que prefiero esta situación. ¿Sí? Entonces, los dividendos influyen fuertemente en la determinación de los precios de los contratos. Esta conferencia comenzará a grabarse. Fíjate, el ejercicio 2.9 te describe una situación que es distinta a lo que hemos platicado hasta el momento. ¿Sale? Te habla de contratos por fuera de mercado. ¿Sale? Contratos forward, particularmente por fuera del mercado. Primera anotación, no existen estos en un mercado regulado. ¿Sale? Solamente existen a través de un forward. Se tiene que hacer por fuera de mercado. ¿Por qué? Porque aquí es la misma clase de acuerdo de comprador-vendedor, obligados ambos, pero en este caso se busca realizar a un precio diferente del precio futuro. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el precio futuro es un precio que realmente le da condiciones justas a los dos, que no le ponen ventaja a ninguno sobre del otro? Entonces, la pregunta es, bueno, si yo reconozco que este precio es el que no me da ventaja a mí ni a ti, cualquier otro precio entonces sería ventajoso para alguno de los dos. Ajá. Por ejemplo, si yo te digo que el precio forward es de 1000, ¿ok? Y yo voy a ser el comprador, hasta ahí estamos bien. O sea, 1000 es un precio que es tanto justo para ti como para mí, que ninguno de los dos tiene una mayor posibilidad de ganar sobre del otro. ¿Sale? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane dinero? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que tú lo ganes? 50%. ¿Sale? Ahora bien, si el precio forward, en lugar de ser de 1000, tú y yo particularmente lo pactamos en 900, ¿este precio para mí es más o es menos conveniente? Es más conveniente, por supuesto, porque yo tendría que pagar 900 por algo que cualquier otra persona en el mercado estaría pagando 1000. ¿Lo notas? Caso contrario, ¿qué pasaría si el precio fuera de 1100? El vendedor sería el beneficiado en este momento. ¿Por qué? Porque estaría cobrando 100 pesos más de lo que habría cobrado cualquier otra persona en el mercado bajo el esquema del precio justo o el precio oficial. ¿Te checa esto? Entonces, como aquí puede ser que yo me beneficie o que tú te beneficies, en esta situación lo que vamos a hacer es incluir aquí sí el pago de una prima. Una prima que justamente balancee la situación. Y por ejemplo, en el caso del 900, yo estoy ganando ¿cuánto más que el resto del mercado? 100. Entonces, en la fecha de expiración yo tengo 100 más que cualquier otro. Ahora, esta clase de contratos, para que los aceptes, te tengo que pagar una prima. O sea, porque tú no estarías dispuesto a hacer ese acuerdo conmigo en 900, si podrías ir con cualquier otra persona en el mercado y hacerlo con 1000 y recibir más que lo que estarías recibiendo conmigo. ¿Te fijas? Entonces, la única situación por la que tú lo harías conmigo en lugar de cualquier otra persona es porque te pago una prima. Ahora, la prima que te voy a pagar es interesante en su determinación. Yo ya sé que voy a recibir 100 de más en la fecha de expiración, pero la prima yo no te la voy a pagar hasta la fecha de expiración. Esos 100 de más no te los voy a dar ahí. ¿Cuándo esperarías que te los dé?
el día de hoy. Entonces, fíjate, la razón de ser de estos contratos es para que se haga un acuerdo forward, pero que a la vez haya un prepago del comprador al vendedor o del vendedor al comprador. Funciona para conseguir un poco de liquidez. ¿Sale? Dependiendo de si estoy ventajoso o no en este acuerdo. Entonces yo te digo, sale, por favor, véndeme en 900, yo sé que el precio es 100, ¿ok? Perdón, al revés, mira, tú como vendedor llegarías y me dirías, ¿sabes qué? Te vendo en 900. A cualquier otro se lo hubieras comprado en 1000. Yo te vendo en 900, pero dame un adelanto. Ajá, págame un poquito más hoy, al final vas a acabar pagando los 1000, pero con ello yo obtengo algo de dinero en este momento. ¿Me explico? O sea, dame algo de dinero hoy y el día de mañana nada más me das 900 y con eso hacemos el acuerdo tú y yo. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es ver los mecanismos para que podamos determinar cuál es ese pago que yo debo de hacer o de recibir respecto a estos contratos por fuera de mercado. Entonces, te dice, un contrato por fuera de mercado es un forward en el que tú tienes que pagar o recibir una prima por entrar en el contrato. En un contrato forward estándar, la prima es de 0. ¿Sí? Luego te dice, suponga que la tasa de interés anual efectiva es del 10% y que el índice se encuentra en un valor de 1000. Y vamos a trabajar contratos forward de un año. Entonces, el forward price primero nos dice que deberíamos verificar que fuera de 1100. Esto pues es fácilmente verificable, inciso A. El forward price de expiración 01, porque es de un año, sería S0 por 1 más I elevado a la 1, ¿cierto? O sea, S0, 1000 por 1 más la tasa de interés, que dijimos que es del 10%, y eso está elevado a la 1. 1 más el 10% es 1.1 por 1000, son 1100, y entonces nos queda 1100 como precio futuro, ¿cierto? Y entonces, ante esta situación, yo hago los diagramas de profit y payoff, tanto para el, ¿cómo se llama? La inversión en el índice, como la inversión en el forward. ¿Sale? Entonces, en el caso del índice, lo que tendríamos son 1000 que tengo que pagar por él, más intereses se vuelven 1100, ¿cierto? Y entonces lo que tendría es payoff y profit, ¿cierto? Aquí con 1100 como pérdida máxima, 1100 en punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo, sí o sí? Ahora, en el forward, lo único que voy a tener es este gráfico en el que el cruce ocurre en el precio futuro, que acabamos de determinar como 1100, y resultan ser la misma gráfica. ¿Correcto? Entonces sí, efectivamente los dos tienen el mismo payoff. Ahora te dice, suponga que se te ofrece un contrato forward a un precio de 1200. Entonces el inciso B me dice, se me ofrece un contrato forward a un precio de 1200. ¿Qué es lo que tendría yo en esta situación? El forward que realmente que me ofrecen es de 1200 y el forward teórico debería de ser de 1100. Entonces me ofrecen la posición larga. Eso quiere decir que yo compro. ¿Qué prefiero? ¿Comprar en 1200 o comprar en 1100?
en 1100. Entonces me están ofreciendo una situación desventajosa para mí. Por lo tanto, ¿lo cobro o lo pago? Lo cobro. Entonces aquí voy a cobrar. La pregunta es ¿cuánto? La diferencia entre estos dos son 100. Son 100 extras que voy a perder siempre al final de un año. Entonces lo que tengo que hacer es traerlas a valor presente. Entonces, la prima para entrar a este contrato sería 100 traído a valor presente. Es decir, 100 lo voy a dividir entre 1.1. Y entonces, 90.090909 es la cantidad, perdón, 90.90, 90, 90 y así se seguiría. Nueve cero nueve cero nueve cero nueve cero nueve cero nueve. ¿Sale? Esa es la prima que yo tendría que pagar, perdón, que yo tendría que cobrar para aceptar este. Ahora, repito, ¿por qué la cobro? Porque me piden pagar más de lo que me pediría pagar cualquier persona en el mercado. ¿Cierto? Inciso C, una situación parecida, también es posición larga, pero me lo ofrecen con un precio de 1000. Entonces el forward ofrecido es de 1000, el forward teórico sigue siendo de 1100. Entonces me ofrecen que yo pague 1000 en lugar de pagar 1100. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me pone en ventaja o no? Sí, por lo tanto, como aquí de hecho el que yo prefiero es el de 1000, lo que voy a hacer es pagar. Yo tendré que pagar para recibir ese contrato. ¿Sale? Y ahora, ¿de cuánto tendrá que ser la prima para ese pago? Solo por simetría, porque siguen siendo 100 pesos de ventaja. La prima también sería de 90.909. Pero en este caso yo la cobro en lugar de pagarla. Perdón, yo la pago en lugar de cobrarla. Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué pasaría si en lugar de las posiciones largas me ofrecieran las posiciones cortas? En el inciso B, la posición larga a 1200 me conviene más que la posición estándar del mercado, 1100. Entonces, en el inciso B, yo como posición corta tendría la ventaja. Por lo tanto, en lugar de cobrarlo, lo tendría que pagar. Pero todo lo demás permanece igual. ¿Sí? En el inciso C, para mí es desventajoso como posición corta comprometerme a vender en 1000 cuando todos en el mercado pagarían 1100. Entonces, como tengo esta desventaja, ahí lo cobraría. ¿Sale? O sea, piénsalo. Tal cual está el ejercicio, en el inciso B lo va a cobrar la posición larga. ¿De quién? Pues de la corta que lo tiene que pagar. Y en el inciso C lo va a pagar la posición larga. ¿A quién? A la corta que lo tendría que cobrar. ¿Me explico? O sea, los pagos se hacen entre de posición larga a posición corta y viceversa, según aplique. Aparte de esa, ¿hay alguna otra pregunta? Esta conferencia comenzará a grabarse. Tema 2.13, en el cual tenemos que nos pide una acción que tiene un precio de 40 y trabajar con una tasa de interés anual del 8%. ¿Vale? Entonces nos dice, dibuja en una sola gráfica los diagramas de payoff y profit de las siguientes opciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es una sola gráfica de payoff y otra sola gráfica de profit, porque si no es un amontonadero espantoso. ¿Sale? Entonces, aquí va a ser payoff y aquí va a ser profit.
¿Sale? Expiraciones en... No nos dice, pero por simplicidad digamos que son expiraciones en un año. ¿Sale? Entonces, en el primer caso, vamos a hacer el diagrama de payoff. Voy a hacer para la de 35, voy a utilizar el color azul. ¿Sale? Entonces tengo el payoff de un call con precio de ejercicio 35 va a ser constante hasta 35 y a partir de ahí empieza a subir. ¿Cierto? La pendiente de la línea que sube es ¿de cuánto? De 1. Muy bien. ¿Sale? Segundo, voy a hacerlo rojo. El de 40. Entonces, el de 40 es constante hasta 40 y a partir de ahí sube. Y por último, el de 45, que se va a hacer, por aquí tendré 45, ¿correcto? Entonces se va a hacer constante en 0 hasta 45 y de ahí empieza a subir. ¿Estamos de acuerdo todos? Así quedaría su diagrama de payoff de las tres alternativas, de acuerdo a lo que vimos en este capítulo. Ahora bien, el profit. Resulta que para el profit lo que tengo que hacer es restarles, ¿qué cosa? No, no es la prima. El valor futuro de la prima, eso sí. Entonces le voy a restar el valor futuro de la prima. Aquí donde me costaba 4,8, la realidad es que le tengo que aumentar el 8% de interés, ¿cierto? 4 por 1.08, 08. Ah, no, perdón, es 4.08 por 1.08. Entonces me da a 4.4064. 4.4064. Entonces, ¿qué ocurre? Este de 45 se va a reducir. En 45 voy a tener una, vamos a ponerla como por aquí, una pérdida constante de menos 4.4064 y a partir de ahí empezará a subir, ¿cierto? Solo como referencia, ¿dónde está este punto de equilibrio? Correcto, 45 más la prima, 49.4064. Ahí es donde está mi punto de equilibrio para el de 45. ¿Cierto? Para el de 40 que habíamos hecho en rojo. El de 40 tiene una prima de 6.22. De 6.22 por 1.08 me da a 6.7176. Y entonces, ¿en dónde estaría su punto de equilibrio? 46.71. Entonces, fíjate que está entre este y el cruce del otro. O sea, está como una cosa por aquí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es una cosa más o menos de este estilo para tratar de preservar lo más posible la proporción. Y entonces aquí tendría una pérdida de 6.7161. 71.76, perdón. ¿Sale? Y por último, veo la alternativa del de precio de
35, el cual 35 tiene una prima de 9.12. Entonces, 9.12 lo voy a multiplicar por 1.08 y se vuelve 9.8496. 9.8496. Entonces, 35 más 9.8496, ¿a cuánto nos da? 44, 84, o sea, una cosa como por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, extiendo mi línea. Ya llego aquí a 35 y a partir de ahí, constante. Y sería de menos 9.8496. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, solamente para mencionarlo, dijimos que estaba en 44.8496, el 35, y me faltó nada más dejar anotado también el de 40, que dijimos que iba a estar en 46.7176. ¿Correcto? Entonces, dibujan una sola gráfica, diagramas de pago, diagramas de utilidad, ya están, pago, utilidad, inciso A. Y el inciso B, consideran los gráficos de payoff que están graficados juntos. Intuitivamente, ¿por qué la prima debería de decrecer conforme el precio decrece también? Perdón, conforme el precio crece. ¿Por qué cuando hablo de que el precio de ejercicio de un call es mayor, su prima, tal cual están ahí, deberían de ser más pequeñas? Porque fíjate, el de 35 cuesta 9, el de 40, 6, el de 45, 4. Si te hablara del 50, ¿cuánto esperarías que cueste? No sé si 2, pero por lo menos de 4.08 es seguro que sí. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué con los call, entre más grande es el precio de ejercicio, más baja la prima? No sé si el precio del mercado es mayor, pero ¿qué? ¿Liz? ¿Quién tiene menos ventaja? Mira, una forma de como comprobar esto de manera, si quieres, empírica, es yo trazo una línea vertical en cualquier punto de la gráfica. Y me doy cuenta que en esa gráfica tengo el payoff de 35, el payoff de 40 y el payoff de 50. ¿Sí? Entonces, el payoff de 35 es mayor que el payoff de 40 y este es mayor a su vez que el payoff de 40, perdón, 35, 40 y 45. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo la línea vertical la pongo en este punto, pues son aquí los tres. Entonces la relación que se mantiene es esta. Por lo tanto, si en cualquier punto el payoff del 35 es más grande que el de 40, el de 35 debe de valer más que el de 40 porque me da a ganar más. ¿Te acuerdas lo que platicábamos aquí? En este otro ejercicio, que comparábamos el payoff de el forward con el payoff del call. Como resulta que los dos me dan lo mismo, pero el call me da la posibilidad de ganar más, o por lo menos lo mismo que lo que ganaba en el forward, pues la realidad es que pagaría más por el call. Si el forward me cobra 0, el call me cobrará algo, no sé cuánto, pero me cobrará algo. Lo mismo está pasando en este. Si en todo caso, en el de 35 yo puedo ganar por lo menos lo mismo, si no es que más que en el de 40, eso quiere decir que el de 35 me debería de costar más que el de 40.
Y lo mismo se puede inferir en el de 40 hacia el de 45. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Pues entonces por ahora yo creo, Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿vale?